Hola, mi nombre es Ana Rodríguez y trabajo en Citognos como jefe nacional de ventas. Es un auténtico placer presentar a nuestro ponente, el doctor Enrique Colado, que va a hablar en este webinar sobre la experiencia en la implantación de una metodología estandarizada para el estudio de enfermedades oncohematológicas en su laboratorio clínico de citometría, que está ubicado en el Hospital Universitario Central de Asturias o UCA, en España. El doctor Enrique Colado obtuvo su licenciatura en medicina en la Universidad de Oviedo en el año 2003 y durante su posterior residencia en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca obtuvo amplia experiencia y formación en citometría de flujo. En el año 2010 obtuvo su título de doctor en medicina por la Universidad de Salamanca. En la actualidad desarrolla su actividad asistencial como hematólogo en el Hospital Universitario Central de Asturias. Es el responsable del Laboratorio de Citometría de Hematología y área de gestión clínica del Laboratorio de Medicina. Allí centra su trabajo en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de distintas enfermedades hematolinfoides, incluyendo patología mieloide y linfoide, y combinando distintas aproximaciones tecnológicas para ofrecer un diagnóstico integrado de cada paciente. Como investigador, su trabajo está vinculado al uso racional de los distintos métodos que permiten mejorar las capacidades diagnósticas y pronósticas en diferentes enfermedades hematolinfoides, tanto en proyectos independientes como colaborando con distintos grupos de referencia como el Grupo de Leucemia Linfocítica Crónica del International Cancer Genome Consortium, el Programa Español de Tratamientos en Hematología o PETEMA, la Universidad de Salamanca o la Universidad de Navarra. Implicado al máximo en facilitar la transferencia del conocimiento entre laboratorios y unidades tecnológicas, así como de promover el desarrollo de la citometría de flujo en el ámbito de la investigación básica y clínica, el doctor Colado es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Ibérica de Citometría y del Grupo Español de Citometría de Flujo Hematológica, que pertenece a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Bienvenido, Quique. Muchísimas gracias por tu participación como ponente en este webinar. Muchas gracias por tu constante implicación en la mejora continua. Es un placer que estés hoy aquí y compartas con nosotros tu experiencia. Y sin más dilación, te cedemos la palabra. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Enrique Colado. Es un placer poder estar con vosotros, aunque sea de forma virtual, en estos tiempos que nos ha tocado vivir de pandemia. Y el título de nuestra charla de hoy es Implementación de una metodología estandarizada para diagnosticar enfermedades hemato-oncológicas, fundamentalmente desde la experiencia de nuestro centro, que es un laboratorio eminentemente asistencial, es un laboratorio eminentemente clínico. Y, quería agradeceros nuevamente que hayáis decidido invertir un rato de vuestro tiempo en esto. Esperamos daros una idea de cuál ha sido el camino que hemos realizado nosotros, que puede ser parecido al camino que realicéis algunos de vuestros hospitales. Y sin más, pues arrancamos. Quiero darle también las gracias a Citognos, porque gracias a ellos se puede realizar esta actividad. Aquí tenéis mis conflictos de interés, aunque realmente mi conflicto de interés fundamental pues es que creo firmemente que los pacientes tienen que diagnosticarse de la mejor forma posible. Esa forma tiene que ser independiente del lugar donde se encuentra y los pacientes tienen que ser seguidos de la mejor forma posible. Y todo esto es muy lógico. Ningún paciente, por muy buenos que sean los fármacos que tengamos para tratarle, si no llegamos a diagnosticarlo, esos fármacos no van a servir para nada. Y si no conseguimos monitorizar de forma adecuada si el fármaco está siendo útil para ese paciente en particular o no, pues ese fármaco tampoco le va a servir para nada. Bien, a la hora de plantear pues cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo, pues lo primero que tendríamos que hacer sería un análisis de nuestra situación. Y eso es lógico, no se nos escapa ninguno. Nuestro hospital pues está localizado nuestro centro está localizado en el Hospital Universidad Central de Asturias, que es un hospital relativamente nuevo, de construcción, en el centro de nuestra provincia,
y cubrimos aproximadamente 1 millón de población diana. La mayor parte de nuestro trabajo nos viene del área 4, que está centrada aquí en Oviedo, pero tenemos varios centros los cuales servimos como centro de referencia para todos los estudios de inmunofenotipo, para enfermedades hemato-oncológicas en nuestro laboratorio y para enfermedades inmunológicas en un laboratorio anexo que depende directamente del servicio de hematología, no depende de nosotros. Os presento a continuación nuestros datos de actividad, que como podéis observar lo que tenemos es en vertical el número de muestras que vamos recibiendo, y en horizontal los años sucesivos. Y yo me incorporé en 2009 y veis que prácticamente desde que nos hemos incorporado el número de estudios se ha duplicado. Y no es porque lo saquemos, que no somos nuestros generadores primarios de demanda, sino porque tanto los hematólogos como otros servicios afines, anatomía patológica, neumología, neurología, digestivo, etcétera, etcétera, nos van reclamando cada vez mayor cantidad de estudios. La tipología de los estudios que nosotros venimos realizando pues está íntimamente ligada tanto a la actividad de nuestro hospital como de los centros que cubrimos, como a las características de la población. Y en Asturias, pues la población que tenemos está relativamente envejecida, así que no es sorpresa que hagamos, por ejemplo, pocas leucemias agudas linfoblásticas al año, pero sí hagamos una gran cantidad de estudios de screening de linfoma, que estaremos estabilizados en torno a 2.400, casi 2.500 al año, con o sin ampliación. Estudios de patología mieloide, que estamos en torno a los 700, 800 al año, y estudios de gamapatías o seguimientos de enfermedad visual en mieloma múltiple, que los indicamos separado, y progresivamente pues cada vez vamos haciendo más seguimientos y menos estudios de diagnóstico. Esto pues, lógicamente es un problema que nos ocurre a todos los laboratorios, es que todos los laboratorios de cytometría cada vez recibimos más muestras. Cada vez tenemos mayor presión de número de estudios que tenemos que realizar. Y asimismo, estos estudios se van complicando. Lo que hace 10 años era state of the art, ahora mismo posiblemente pues esté desfasado. Hace 10 años podías montar paneles de 4 colores para muchas aplicaciones, pero ahora obviamente no es lo que se espera de nosotros. Y sabéis que ahora mismo pues, la mayoría de los laboratorios estamos trabajando en sistemas de 8 o 10 colores, pero progresivamente con el tiempo vamos a tener que ir ampliando, subiendo 12, 14, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, pues cada vez en los estudios que realizamos necesitamos adquirir una mayor cantidad de células y posteriormente analizarlas. Y esto es así porque cada vez necesitamos realizar prestaciones más sensibles, por ejemplo, los estudios de enfermedad visual de mieloma o de leucemia aguda linfoblástica. Cada vez necesitamos detectar cantidades menores de enfermedad porque vemos que impactan el pronóstico de los pacientes, o en otros estudios que aparentemente eran más sencillos como diagnóstico, porque pequeñas poblaciones de celulares pueden ser las más informativas. Por ejemplo, cuantificar las stem cells en patología mieloide, estudiar los mastocitos, etcétera, etcétera. Bien, como os hemos dicho, pues esto es algo de lo que no creo que ninguno de vosotros estéis en una situación distinta. Cada vez tenemos más muestras, cada vez tenemos que analizar más parámetros y cada vez tenemos que analizar más células. Y todo esto tenemos que llevarlo a nuestros informes. Y los informes, pues realmente nuestro esquema mental es que los informamos en varios niveles. Hay un nivel que no se nos escapa ninguno, que es muy sencillo, que es enumerar lo que tienes. Cuántas células que tengo con expresión de 34, cuántas células tengo TCD4, cuántas células tengo con déficit de proteínas GPI, un estudio puramente numerativo. Posteriormente tenemos que generar un inmunofenotipo de lo que estamos viendo, caracterizar las poblaciones que hay en esta muestra y decidir si son normales o patológicas. Por ejemplo, si en esta muestra hay un clon de leucemia linfoide crónica, si persiste cantidad significativa de linfoblástica, etcétera, etcétera. Y hay que dar un paso posterior en el cual tenemos que integrar esos inmunofenotipos de una o varias poblaciones en un patrón mucho más complejo, en el cual pues, podemos estar informando si existe presencia de mielodisplasia, si existe signos de regeneración medular, si existe una maduración B normal o anormal cuando estamos estudiando un paciente con una inmunodeficiencia, o monitorizar cómo está el sistema inmune del enfermo. Todo eso es algo que todos, consciente o inconscientemente, estamos realizando todos los días, tomando decisiones sobre ello y volcándolo de una forma más o menos explícita en nuestros informes. Pero entendemos que además todos los laboratorios
no solamente tenemos que llegar a un diagnóstico o una clasificación de los pacientes, sino que tenemos que ayudar en algo más. Y el ayudar en ese algo más es ser capaces de predecir o pronosticar qué va a ser de nuestros pacientes con ciertas terapias. Si ciertos perfiles o ciertos patrones se asocian con mejor o peor respuesta a fármacos, o si ciertos perfiles se asocian con toxicidad, por ejemplo. Asimismo, tenemos que asistir en otros aspectos del manejo de los pacientes. Tenemos que ser capaces de identificar si hay cierta expresión o falta de expresión de ciertas proteínas e impacta en el tratamiento que el clínico quiera ponerle. Por ejemplo, cosas muy sencillas que a ninguno de nosotros se nos escapa, es la expresión de CD20 para tratamientos con cetuximab o anticuerpos más modernos, la expresión de 22 para inotuzumab, etcétera, etcétera. Y además tenemos que ser capaces de identificar precisamente pequeñas cantidades de enfermedad que puedan ser dadas por alto o pasadas por alto en otras técnicas. Por ejemplo, pequeñas cantidades de linfoma agresivo en líquido cefalorraquídeo, encontrar enfermedad oculta en leptomeninge. Y finalmente, cuando el paciente se trata, tenemos que ayudar a evaluar cómo esas terapias han sido o no de eficaces. Y eso es lo que tenemos todo el mundo integrado en nuestra cabeza en los estudios de enfermedad residual, que posiblemente en un futuro vayan a ser algo un poquito más ambicioso, monitorizando no solamente si queda enfermedad o no, sino cuál es la respuesta de nuestro organismo hacia ella. Bien, y como hemos dicho, ahora mismo en 2020, pues cada vez tenemos que analizar más muestras, pero cada vez tenemos que analizar más parámetros, cada vez tenemos que analizar más poblaciones dentro de estas muestras, cada vez tenemos que analizar más células y, por lo tanto, cada vez tenemos más facilidad para cometer un error. Y si bien en citometría clínica la magnitud de nuestros errores no está formalmente estudiada, tenemos datos interesantísimos sobre lo que ocurre en controles de calidad, pero no en el día a día de los laboratorios, pues nos vemos obligados a tener que acudir a estudios de laboratorios o de áreas de conocimiento que estén muy cercanas a la citometría. Y un artículo que a nosotros nos parece fundamental, que recoge una experiencia muy amplia en un campo cercano como es la anatomía patológica, es el que quiero presentaros a continuación. Como todos sabéis, la organización para diagnosticar patología compleja en distintos medios pues puede ser distinta, y en el Reino Unido está organizado de una forma que a nosotros nos parece muy interesante. Cuando un paciente tiene una sospecha de linfoma, el centro en el que está ese paciente emite un primer diagnóstico, el paciente empieza su vía terapéutica, pero de forma refleja, en todos los casos, esas muestras viajan a un centro especializado en patología linfoide. En este caso, pues, en 2011, la área metropolitana de Londres publicó su experiencia y fue un artículo que a nosotros, sinceramente, nos cambió completamente la aproximación a estos problemas. Y en este, pues, analizan las discrepancias entre el primer diagnóstico del paciente y el diagnóstico definitivo. Y vemos que, pues bien, sí, es algo que ya conocíamos, dependiendo del subtipo de linfoma puede haber mayor concordancia entre dos patólogos o dos observadores distintos, y aproximadamente para casi todos los tipos de linfoma está en torno a 1 de cada 3 casos. Hay ciertas discordancias, pueden ser mayores o menores, pueden impactar más o menos en el tratamiento del paciente o en su pronóstico, pero lo que es importantísimo es lo que os enseñamos en la barra negra, es que para un grupo de muestras que se catalogan como reactivas, el paciente en su centro de origen había recibido un diagnóstico de linfoma. Es decir, tenemos un paciente que no tenía un linfoma, pero se lo ha manejado como tal. Y ese paciente puede haber requerido una excisión más amplia, puede haber requerido radioterapia, puede haber requerido cirugía. Y esto es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Es algo que no debe de pasar a ninguno de nosotros realmente. Tenemos que realizar tests que sean eficaces a la hora de, por lo menos, clasificar si un paciente tiene un problema tumoral o no. Para entender la secuencia de errores, posiblemente lo que tenemos que hacer es entender cuál es la secuencia que sigue un paciente y las muestras que dependen de él. Y esto, pues, obliga a usar muchos cerebros.
Por ejemplo, un paciente le tiene que contar a un clínico cuáles son sus síntomas y el clínico posteriormente los tiene que interpretar. Y en lo que a nosotros nos atañe, pues el clínico tiene que ordenar una serie de test de laboratorio, por ejemplo. Y esas muestras tienen que ser extraídas, tienen que ser etiquetadas, tienen que ser transportadas, tienen que ser conservadas, se tendrán que procesar, tendrán que ser analizadas, tendrán que ser interpretadas por alguien dentro del laboratorio y puede requerir o no mayor información al clínico, pero inevitablemente tenemos que procesar en nuestra cabeza los resultados que hemos generado, emitir un informe, ese informe tiene que llegar al clínico y el clínico tiene que procesarlo en su cabeza y posteriormente tiene que transmitirse al paciente. Todos estos pasos inevitablemente obligan a ir tomando una serie de decisiones más o menos conscientes, pero son una cantidad ingente de decisiones para cada una de las muestras que procesamos para cada uno de los pacientes que se presentan en la clínica. Y nuestra aproximación a esto pues sería todo lo que podamos estandarizar, estandaricémoslo. Bueno, de hecho hemos intentado estandarizar el clínico, pero no hemos podido, pero toda la parte a partir de las indicaciones que recibe el laboratorio tendría que estar completamente estandarizada. Y no solamente tendría que estar completamente estandarizada para disminuir los errores y si ocurren poder forzarlos, sino que además tendríamos que introducir un sistema que nos asegure que se está manteniendo la calidad en todo el proceso. Y cuando uno habla de estandarización en citometría, pues realmente ve que en el campo lo que tenemos es una enorme falta de ella. Y cuando uno acude a los consensos, bueno, pues vamos a ver, aquí debería haber información útil, debería haber muchísima información accionable, pero realmente lo que nos encontramos son listas ingentes de CDs que tienen que ser testados para cada enfermedad o para cada tipo de estudio, y muy pocas veces tenemos información sobre los clones que deben ser testados, porque no todos los anticuerpos que reconocen CD19, por ejemplo, son iguales, o no todos los anticuerpos que reconocen CD5 son iguales. Y es más, estas listas generalmente además están plagadas de CDs clásicos, CDs con números muy bajos. Y nosotros tenemos una de las pruebas internas del laboratorio, es que a mayor número del CD es que menos gente sabe lo que realmente significa. Porque hay veces que las clasificaciones se basan en antígenos o anticuerpos que claramente han sido superados en su capacidad pronóstica o discriminadora frente a otros nuevos. Volviendo al tema, pues aparte de no tener información sobre los clones que tienes que testar, tampoco tienes mucha atención sobre los fluorocromos con los que deben ser testados y mucho menos la combinación entre el clon que estás testando y el fluorocromo que debe llevar. Bajo todo esto, pues el pensamiento que hay, pues posiblemente sea que la armonización es suficiente. Es decir, si nos ponemos de acuerdo a grandes rasgos sobre qué es lo que debemos hacer, pues con eso debería bastar. E incluso, pues, proyectos realmente grandes como el Human Immunology Project o el CLIP del NIH o el Studio One para trasplante o dentro de European Leukemia Net Armonemia, pues son proyectos que se basan en estudios armonizados, no están estandarizados, aunque lo pongan en su nombre, pero no se presta atención a las variables preanalíticas de la muestra. En la fase analítica puede haber mayor o menor descripción, porque simplemente pasar unas esferas no es garantía de que todo va a quedar bien, aunque todo va a quedar igual en el tiempo. No hay muchas veces excesiva información o directamente no hay información sobre qué clones tienen que ser testados o cuáles son las condiciones para realizar el ensayo, o no hay información sobre la fase posanalítica del ensayo, cómo tenemos que formar las muestras, cómo tenemos que reportar lo que estamos viendo. Y por si todo esto fuera poco, pues todos los laboratorios tenemos como si fuese una espada de Damocles dos amenazas encima de nosotros, que son la acreditación de nuestros laboratorios, que es algo por lo que inevitablemente en los próximos años todos tendremos que pasar por una 15189,
Sabéis que hay una nueva norma que está en proceso de redacción y es algo que esto sí ya tiene fecha, es la directiva nueva del Consejo Europeo de diagnóstico in vitro, que empieza a ser efectiva el 26 de mayo del año que viene. Esta directiva obliga a muchas cosas para los fabricantes, pero cuando uno consigue leerla, y digo consigue leerla porque es realmente amplia, se da cuenta de que todos estos test que desarrollamos en los laboratorios que hemos desarrollado nosotros, si queremos informarlos vamos a tener que validarlos. Y para validar un test la mejor forma es tenerlo completamente estandarizado. Bien, aparte de eso, pues en un laboratorio todos tenemos claro que al trabajar para pacientes, pues lo primero que tenemos que hacer es mejorar su cuidado. Y asimismo, como nuestros recursos no son infinitos, pues tendremos que aumentar la eficiencia. Y, como os hemos dicho, hay que tener en la recámara que no solo es trabajar bien, sino que tendremos que demostrarlo y para ello tendremos que acreditar. Para mejorar el cuidado de los pacientes, pues yo creo que los puntos fundamentales son los que tenemos aquí. El primero es que tenemos que dar un diagnóstico preciso a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra propia credibilidad. En segundo lugar, tenemos que generar resultados que sean completamente relevantes para la persona que va a recibir el informe y para el propio paciente. Tenemos que dar diagnósticos precisos, tenemos que dar diagnósticos de enfermedad residual precisos, tenemos que ser capaces de pronosticar adecuadamente qué va a ser de este paciente con las herramientas que tenemos y tenemos que generar adecuadamente aquellos test reflejos que toquen para cada muestra. Es decir, si mi diagnóstico es una linfoblástica, tendremos que indicárselo al genetista cuál es el panel de FISH que tiene que montar. Si mi diagnóstico es un mieloma múltiple, pues lo mismo. Con todo eso, ¿qué pueden tomar nuestros compañeros? Pues unas decisiones lo más fiables posible. Si nuestros métodos son robustos y las indicaciones de estudio están adecuadas, podremos compartir información, podremos mejorar el trabajo. Y lo que decíamos, todo esto pues en un tiempo adecuado a las necesidades del paciente. De nada nos vale ser el mejor laboratorio del mundo si tardamos un mes en cada caso. Asimismo, como nadie se le escapa, que tenemos que aumentar la eficiencia de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque los recursos materiales que tenemos todos son absolutamente limitados. Hay que optimizar las tareas del personal, hay que optimizar el uso de los instrumentos y hay que optimizar el conocimiento que tenemos todos. Tenemos mucho conocimiento, conocemos muchas cosas y tenemos que convertirlo en algo práctico. Tenemos que pasar por una estandarización completa del laboratorio. ¿Por qué? Porque en el momento que seamos estándar, podremos intercompararnos con otra gente y nuestro conocimiento va a aumentar porque tenemos nuestra experiencia junto con la de los demás. Para estandarizar, uno tiene que ser reproducible y volvemos a lo mismo. Métodos robustos, estandarización, más conocimiento, lo adquirimos más rápido. Y además, pues el procesamiento, el tiempo de análisis, el tiempo en emitir el informe, el tiempo que tardamos en pedir pruebas adicionales para clasificar mejor este caso o para pronosticar mejor este caso o para guiar la terapia, tenemos que intentar reducirlo al mínimo. A ninguno de vosotros se os escapa, sobre todo si ya nos conocéis un poco, que en el momento que decidimos hacia dónde debería ir nuestro laboratorio, teníamos claro a quién queríamos parecernos. Y es, lógicamente, al grupo cooperativo Euroflow. Y aquí está nuestro disclaimer gordo. Nosotros no somos un centro de Euroflow. Somos un hospital clínico que ha adoptado, y no adaptado, casi me equivoco, pero ha adoptado su esquema de trabajo. Hemos adoptado sus protocolos, hemos adoptado su filosofía y todas las aplicaciones que venimos generando para nuestro uso particular siguen los mismos principios, que se pueden resumir en 3: testar, testar y testar. Bien, hay gente que le puede sorprender más o menos que alguien quiera hacer esta tecnología, alguien quiera hacer este sistema de trabajo. Y perdonad por el chiste, pero muchas veces cuando hablas con otra gente que no comparte el concepto, pues esta escena me viene a la cabeza. Y es, vale, pero
que ha hecho Euroflow por nosotros. Y yo creo que, al contrario que los romanos, y no es porque estemos dominados por ellos, Euroflow ha hecho bastantes cosas por todos sus laboratorios. Tanto si sigue sus protocolos o si sigue su concepto, como si no. Por ejemplo, Euroflow ha hecho una estandarización completa de una serie de instrumentos multicolor de distintos fabricantes. Sabéis que esto arrancó con un Faxcanto, con el Cyan y con el LCR2, que posteriormente rápidamente otras dos máquinas de distintos fabricantes como los Navios y MaxQuant permiten aplicar sus protocolos, y actualmente pues ha pasado ya la estandarización para una serie de instrumentos multicolor de distintos fabricantes, y sabéis que por todavía hay nuevas máquinas con capacidades distintas, con muchos colores, con tecnología radicalmente distinta a la que tenían nuestros citómetros hace unos años, que están bajo estandarización. Están testando y posiblemente con el tiempo se vayan incorporando. ¿Cuál es el mensaje? Pues que ahora mismo, con un aparato que siga ciertos criterios, tú puedes aplicar esos protocolos. No estás ligado a una sola casa comercial. Además, Euroflow lo que ha desarrollado es un software con el que estamos absolutamente encantados. Tenemos un software que es fácil de usar. Y es tan fácil de usar que cuando nos llega un residente, bien de hematología o bien de inmunología, a votar con nosotros, en menos de una semana lo tenemos gateando poblaciones y trabajando con él. Vale que sea fácil, pero que es un software que es realmente rápido y que tiene ciertas cosas que otros no aportan. Por ejemplo, es capaz de reconocer ciertos patrones, puedes mezclar tubos con facilidad, puedes comparar muestras contra plantillas y, lo que es más importante, si todo el procesamiento de la muestra sigue el manual operativo de Euroflow, si utilizas los clones que tienes que utilizar, a las concentraciones que tienes que utilizar, el tiempo que tienes que utilizar en una máquina que esté estandarizada al estándar de Euroflow, tú puedes aprovecharte de las bases de datos para que trabajen sobre tus muestras, eliminando la subjetividad en el gating que tenemos los humanos. Además de eso, Euroflow lo que ha hecho es desarrollar protocolos. Y decimos protocolos, no decimos paneles ni combinaciones de anticuerpos. Son protocolos desde el inicio hasta el final, con el fin de diagnosticar y clasificar enfermedades hematolinfoides, detectar enfermedad residual, diagnosticar y clasificar inmunodeficiencias y monitorizar el estado inmune de los pacientes. Y todo ello, como es un sistema basado para citometría clínica, pues parte de una serie de indicaciones que te lanzan la necesidad de realizar unos tubos de screening. Y estos tubos de screening, Euroflow les ha prestado mucha atención, y nosotros en nuestro laboratorio creo que también les prestamos mucha atención, porque creo que son los tubos fundamentales. Un tubo de screening tiene que ser extremadamente útil, tiene que no fallar en una palabra. Tiene que ser capaz de discriminar, si os acordáis, a aquellos enfermos que tenían enfermedad de los que no la tenían, y no pueden fallar. Estos tubos de screening, sabéis que lo tenemos tanto para leucemias agudas, como para linfomas, como para células plasmáticas, como los tubos para célula pequeña. Y a partir de las indicaciones clínicas y los datos que tú ves en tu tubo de screening, irás a tubos de caracterización. Pero repetimos, lo que no puede fallar es el tubo de screening. Y de hecho, el control de calidad de Euroflow, el más completo que tenemos, que es el control de calidad del LST, pues se basa en el tubo de screening de linfoma, que es el tubo que más vamos a realizar habitualmente en cualquier laboratorio clínico. Bien, este control de calidad lo que te garantiza es que tú eres capaz de coger una serie de muestras, 3 muestras normales, procesarlas según el manual de procedimientos operativos, adquirirlas y de una forma completamente anonimizada compararte contra el resto de centros. Y te va a decir cómo de bien se comporta tu muestra contra cada uno de los centros.
y puedes ver si, por ejemplo, en alguno de tus antígenos has estado haciendo algo mal porque hayas utilizado un clon que no tocaba, o te hayas equivocado dispensando, o tengas tu máquina mal ajustada. Con lo cual, puedes confirmar si tu muestra, si tu procesamiento de las muestras es el correcto o no es el correcto. Otros tubos donde entendemos que no se puede fallar es en los tubos de detección de enfermedad residual. ¿Por qué? Porque generalmente vas a trabajar con un procesamiento que implique una concentración de la muestra y vas a tener que jugarte tu ensayo a 1 o 2 tubos. Bien, todo eso se puede controlar, se puede realizar controles de calidad y, por ejemplo, os recordamos que a través de la Sociedad Ibérica de Citometría, pues dentro de los programas que se ofrece a los socios, hay varios programas de control de calidad, que si quieres estandarizarte, tienes que hacerlo. Tienes que demostrar que tú estás, ante la misma muestra, estás dando el diagnóstico correcto. Tenemos programas contra activos líquidos, como el diagnóstico de leucemia y linfoma, pero también tenemos programas que son más para aprendizaje, en el cual se os entregan ficheros y tenéis que analizarlos. Bien, ¿qué hemos hecho en nuestro centro? Pues inscribirnos en todos los programas de control de calidad de la SIC, los que tenemos disponibles de Euroflow, para demostrar que lo estamos haciendo de una forma correcta, y directamente adoptar los protocolos de Euroflow en aquellas indicaciones que nos lo han liberado. Y lo que hacemos es transponemos el procedimiento normalizado de trabajo de Euroflow a nuestro centro. Tal cual. Como está en inglés, los traducimos a castellano, clarificamos las partes que creemos que pueden ser un poquito más dudosas para nuestros técnicos y verificamos el test y se pasa a producción. ¿Y esto funciona? Sabéis perfectamente que funciona en la vida real, funciona muy bien. Y en enfermedades, por ejemplo, como el mieloma múltiple, que sabéis que no las curamos con quimioterapia, vemos que tienes que ser muy preciso y tienes que ser muy estricto y tienes que ser muy exacto a la hora de cuantificar la enfermedad que le queda al paciente. Porque las diferencias que hay de supervivencia en aquellos pacientes en los que no les detectamos nada de enfermedad, que es la línea azul, frente a aquellos en los que les detectamos una pequeñísima cantidad de enfermedad en el rango de 2 a 10 células por millón, que es la línea roja, existen. Y esos pacientes se parecen más a aquellos que les detectamos enfermedad con técnicas más clásicas en el rango de 10 a la menos 5 que aquellos que no les hemos visto absolutamente nada. Y estos datos que ha publicado el Grupo Español de Mieloma se replican en los centros que utilizamos la misma tecnología. Es más, creemos que hoy por hoy, por ejemplo, la capacidad que tenemos de detectar mínima residual en mieloma para dar información útil para los pacientes es superior a la de otras técnicas. Por ejemplo, las clasificaciones habitualmente se basan en pronósticos pre-tratamiento. Por ejemplo, en el mieloma, la genética, la LDH, el RISS. Pero cuando estratificamos a aquellos pacientes que son mínima negativa por su RISS, vemos que no hay diferencias entre grupos. Los que serían teóricamente de mal pronóstico, pero que hemos conseguido erradicar la enfermedad, van igual de bien que los que teóricamente eran de un pronóstico estándar y hemos conseguido erradicar la enfermedad. Sin embargo, donde emergen las diferencias, y por eso es más o menos aparente, es que aquellos pacientes que tienen datos de mal pronóstico, es cierto que les cuesta más llegar a esta situación de mínima negativa, pero es que cuando no son mínima negativa, recaen de una forma más rápida que aquellos pacientes que tienen una enfermedad menos agresiva. Todos estos datos se pueden replicar, y de hecho el objetivo es replicarlos en cada uno de nuestros centros o dentro de grupos cooperativos. Nosotros hemos revisado recientemente nuestra actividad en mieloma y los datos que tenemos son prácticamente superponibles a estos. Tal es así que ahora mismo en nuestro centro, pues ahora febrero de 2020, pues ¿en qué situación estamos? Pues tenemos adoptado casi me vuelvo a confundir, el protocolo de Euroflow para todas las aplicaciones que tienen actualmente disponibles para el público.
Hay otras técnicas que tenemos que hacer mediante kits que tienen un marcador para diagnóstico in vitro y hay una serie de tubos que hemos tenido que desarrollar dentro del laboratorio para dar respuesta a las necesidades de los pacientes. Y estos tubos los hemos desarrollado siguiendo los mismos principios. Vamos a revisar que existe, vamos a testar dentro de las opciones que tenemos para adquirir y vamos a quedarnos con aquello que funciona y vamos a desechar rapidísimamente aquello que no funciona. Y si seguimos esta estrategia de testar, testar y testar y mantener un nivel de estandarización absolutamente estricto dentro de lo que es aparataje, mantenimiento de reactivos, procesamiento de muestras, pues nuestros resultados tienen que ser mantenidos dentro del tiempo y que entendemos que además van a ser mucho más útiles. Para ello, pues os queremos dar dos pinceladas de dos aplicaciones radicalmente distintas. De forma muy rápida, pues hace bastante tiempo ya tuvimos la oportunidad de colaborar con Fernando García Osorio en un trabajo. Fernando García Osorio es un chico del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias que había desarrollado un modelo de ratón que generaba una enfermedad mieloproliferativa. Se parecía muchísimo a una mielofibrosis primaria. Y una de las cosas que nos pidieron hacer era caracterizarle las precursoras y de hecho pues conseguimos caracterizárselas, identificar cuántas KLS tenía y dentro de cada una de ellas ver en qué estadios madurativos estaban para identificar cuántas células con fenotipo realmente de STEM podían tener. Bien, este trabajo se nos prolongó a lo largo de prácticamente 3 años y la primera cosa que le pedimos a Fernando fue mándanos los ratones, pero por favor mándanoslos anonimizados, es decir, en cada día que tocaba estudio analizábamos 6 ratones, 3 wild type, 3 mutantes y no sabíamos quiénes eran. Al pasar el tiempo y desvelar el ciego, lo que hicimos fue coger ratones wild type y fusionar esos ficheros y pedirle al Infinicit que nos analizase estos pacientes, ratones. Y lo que veíamos es que una cosa que nos encantaba ver era que todas estas poblaciones de los ratones, pues cuando las cateábamos las KLS y las poníamos a hacer un perfil de maduración, pues los ratoncitos se nos agrupaban todos juntos, lo cual quiere decir que con el tiempo no hemos tenido variaciones en los ensayos. Y de hecho, pues si hacíamos sobre la PS, metíamos maduración y luego separábamos cada uno de los archivos, pues lo que estáis viendo es que para cada uno de los parámetros el perfil de maduración y el número de células que tenemos pues se mantiene de una forma absolutamente constante para nuestros wild type a lo largo de 3 años de estudios. Es decir, manteniendo un sistema completamente estandarizado, hemos conseguido ser reproducibles desde el día 1 hasta el final del estudio que nos interesaba. La siguiente cosa que os queremos comentar pues es que manteniendo lo mismo, un sistema estandarizado, podemos ser más eficaces en el laboratorio. Hace ya unos años nos planteamos que había ciertos test que tendríamos que montar de forma refleja. Y esto, bueno, esta actividad la conseguimos publicar este año, el paper de Covadonga Quirós en Diagnosis, os invito a leerlo. Y nuestro objetivo era ver si éramos capaces de montar un sistema eficiente para clasificar aquellas muestras que venían, en este caso, desde atención primaria, para identificar a aquellos pacientes que pueden tener un síndrome linfoproliferativo leucemizado o pueden tener una monocitosis clonal o una leucemia mielomonocítica crónica. Para ello, pues aproximadamente al año, pues nuestro centro procesa como 100.000 hemogramas al año y con las reglas de evaluación del laboratorio, pues tenemos unos 5.000 frotis de sangre revisados. Bien, aquellos frotis que provenían de muestras que tenían una linfocitosis persistente o una monocitosis persistente o nuestro citólogo le veía células atípicas o normales, pasaban para un screening por citometría de flujo.
Al final, pues nos salía un poquito más de 100 muestras al año, con lo cual tampoco es que sea una carga de trabajo excesiva para casi ningún laboratorio. Bien, todos los datos de los pacientes, como tenemos acceso a la historia clínica electrónica, pues podemos seguirlos sin mayor problema. Y la primera sorpresa es que prácticamente en el 60% de las muestras que se nos pasaban había algo. Dicho de otra forma, el 40% de las muestras que podemos pensar que eran de alto riesgo para el linfoma, no había enfermedad. De estos, ninguno de los enfermos en el seguimiento ha desarrollado nada. De todas las muestras que nos han pasado, realmente hemos tenido 4 casos que hayan desarrollado alguna enfermedad. Es decir, que a través del frotis no hayamos localizado nada y no se nos haya pasado. Y de esos 4 casos, 2 han sido un fallo de screening porque fueron muestras que no nos llegaron a pasar. Bien, cuando vemos los diagnósticos que generamos, pues vemos que la gran mayoría son leucemias linfoides crónicas o linfocitos monoclonales, tenemos unos cuantos marginales, tenemos una buena tasa de casos multiclonales, etc. Es decir, muchas muestras tienen algo, muchas muestras tienen alteraciones que son relevantes y, curiosamente, cuando lo comparábamos contra lo que pasaba en nuestras consultas antes, es un método de screening mucho más eficiente. De hecho, en pacientes de muy baja probabilidad, porque son pacientes que, recordamos, vienen de atención primaria, el 60% de los que nos entraban tenían algo. Desde nuestra consulta, esto quedaba en un triste 30%. Y uno puede pensar, oiga, pero los cazan todos en el frotis de sangre periférica, no necesitamos hacer fenotipo. Bueno, pues cuando el frotis era patológico, en 4 de cada 5 casos nosotros encontrábamos enfermedad. Pero en 1 de cada 5 casos el frotis era patológico y no veíamos enfermedad. Se había interpretado como patológica unas células que no lo eran. O al revés, cuando, a pesar de que el frotis era normal, como la muestra cumplía los criterios de número de células mantenidas, se nos pasaba, pues en 2 de cada 3 casos le encontrábamos enfermedad. Y uno dice, bueno, pero es que las cantidades de enfermedad son distintas. Y decimos, sí, es cierto. Las cantidades de enfermedad son distintas porque tenemos aquí esta P con varios ceros. Pero, si os fijáis, tampoco es que sea clínicamente muy relevante. En aquellos frotis que el citólogo informaba como normal, la mediana de tamaño de la población clona que nosotros nos habíamos identificado era un 25%, una de cada 4 células. En aquellos que el citólogo nos informaba como patológico, veis que está en torno al 40%. Es decir, hay diferencias, sí, pero tampoco son diferencias que expliquen claramente por qué un frotis se clasifica como normal o se clasifica como patológico, más allá que es un trabajo muy difícil. Es decir, el trabajo del citólogo es excesivamente operador dependiente y es un trabajo realmente complicado. En conclusión, pues al estandarizar esta parte del laboratorio utilizando la tecnología que os hemos comentado previamente, pues creemos que estamos ofreciendo un buen servicio a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque primero, estamos evitando consultas innecesarias de atención especializada. Es decir, uno de los criterios de derivación de esta atención primaria es linfocitosis persistente o monocitosis persistente. Pero si lo estudiamos y vemos que no tiene nada, de forma transparente al usuario, y luego se lo informamos, ese paciente no viene en hematología. Además, evita retrasos en diagnóstico de malignidad. Nosotros típicamente en 24 o 48 horas desde que el paciente se extrajo la muestra ya tiene un diagnóstico. Y es más, con el sobrante de esa muestra tú puedes montarle otras técnicas. Puedes montarle FISH, puedes montarle biología molecular si lo necesitas para terminar de clasificarlo. Y incluso en muestras que son aparentemente normales, podemos llegar a diagnósticos que son clínicamente relevantes. Así que todo esto nosotros lo hemos integrado completamente en nuestra rutina. Ahora bien, el siguiente paso que nos quedaría pues sería ver cómo conseguimos la parte más importante, que es cómo conseguimos los reactivos, porque ya habíamos quedado que la máquina no era hoy por hoy el factor limitante con la variedad que tenemos en el mercado. Y os acordáis que nosotros íbamos creciendo cada vez más en determinaciones, así que nos hemos visto obligados a sacar un concurso de reactivos. Bien,
El concurso es como todos los concursos de reactivos, es un concurso público. Tenéis aquí el expediente por si queréis curiosearlo. Y al final nosotros nos decidimos por salir el laboratorio de citometría en 9 lotes distintos de reactivo. Y esos reactivos iban definidos a nivel de clon o iban definidos por una validación previa, bien hecha por Euroflow o bien hecha por nosotros. ¿Qué ganamos con esto? Pues ganamos mucha flexibilidad, ganamos un recorte de precio al generar concurso, porque podemos obligar a casas comerciales a competir entre sí y nos permite además, en este caso, pues ya veíamos que teníamos necesidad de adquirir una segunda máquina, así que 2 lotes salieron asociados a su instrumento. Bien, además, otra de las cosas que hemos hecho en este concurso ya directamente, porque entendemos que es la siguiente forma de avanzar, es que gran parte de los reactivos salen agrupados en kits, en sistemas de reactivos secos o liofilizados, en el cual minimicen la carga de trabajo del técnico y minimicen la posibilidad de cometer errores. Y si os fijáis, por ejemplo, pues un lote que iba ligado a máquina, pues consistía del tubo de screening de linfoma y del tubo de screening de células plasmáticas. Y otro lote pues lleva el kit para hacer el tubo de muestras pequeñas de Euroflow, mínima de mieloma, mínima de linfoblástica o el ALOT. Y esto es debido a que creemos que es mucho más cómodo, es mucho más práctico y encima pues Euroflow ya se ha tomado la molestia de confirmarlo. Este artículo de Van der Velden, que llevaba ya coleando un tiempo, pero ha salido publicado ya hace un poquito más de un año, pues comparan los reactivos de referencia de Euroflow para 2 tubos en particular, para el ST o para el PIDOT, frente a distintas soluciones que puedes tener en el mercado de agrupación de los reactivos. Y al final, aparte de cosas obvias como disminuir el tiempo de pipeteo y disminuir la tasa de errores, el tenerlos disponibles en kit con los controles de calidad que te permiten los fabricantes, pues es muy útil. Porque te disminuye el coeficiente de puedes disminuir el coeficiente de variación entre lote y lote. De hecho, hay menor diferencia. Es una solución muy, muy, muy práctica. ¿En qué situación estábamos nosotros antes? Pues en 2015 todos nuestros reactivos eran líquidos e individuales, pocos venían agrupados. Y lo que analizamos fue, pues, qué tasa de errores teníamos al montar nuestras muestras. Y en aquel momento, pues, podíamos definir un error como algo que me obligue a repetir el estudio. ¿Y para ello qué hicimos? Pues bueno, posteriormente analizamos 100 muestras aleatorias y vimos que en el 7% de ellas teníamos errores de dispensación gordos que nos obligaban a repetir los estudios. Básicamente, el 3% de nuestros tubos llevaba un error. Cuando analizamos 100 LSTs consecutivos, pues en 4 de ellos había un error que, lo mismo, nos obligaba a repetir el estudio. Porque no habían echado el CD20, porque habían echado la cantidad inadecuada de 4 y se nos iba de escala, o porque se habían equivocado en el 45 en V500 y lo habían puesto en Pacific Blue. Es decir, teníamos una tasa de errores bastante grave. Al tener esta tasa de errores, uno no puede sacar provecho de las bases de datos, que al final es el fin nuestro del viaje. Queremos utilizar una estrategia que nos permita quitarnos trabajo. Y sabéis que, por ejemplo, en sangre periférica tenemos una serie de bases de datos que ya están liberadas que preanalizan tu muestra y luego tú tienes que analizar las poblaciones que se escapen de lo normal. Las tenemos para sangre periférica y las tenemos para médula ósea. ¿Y qué pasaba en 2015? Que cuando tú coges ficheros de esa época y los echas a la base de datos, pues tienes ficheros que, oye, funciona perfectamente. Este es un caso real de los que hemos cogido al azar y teníamos una muestra de una paciente de 55 años que venía por linfocitosis.
y en ella, después de pasarle la base de datos, nos sale solamente un 1,6% de eventos que tenemos que terminar de clasificar. Esto es realmente eficiente. Pasas la muestra, te mira todas las células de la muestra, te las preclasifica y te deja muy poquitas para revisar. Pero la vida real es que la mayoría de las muestras te encontrabas que tenías que clasificar poblaciones más grandes. Lo anterior es lo deseable y lo que puedes conseguir, pero por diferencias en la dispensación podías encontrarte que tenías poblaciones más grandes para clasificar y la base de datos ya te avisa. Te dice, ojo, aquí tienes un 12% de eventos que tentativamente sé lo que son, pero me lo tienes que confirmar tú. Y antiguamente esos errores venían frecuentemente por las cadenas ligeras, porque sabéis que ese es el motivo de pasar de 2 lavados a 3 lavados y con eso mejoramos mucho. Sabéis que también se han aumentado los tiempos de incubación de los protocolos originales de 15 minutos a 30 minutos y también nos ayuda a mejorar mucho. Pero en este caso, por ejemplo, el problema lo tenemos en una célula que no era sospechosa para nada como las CD8 y que tú cuando ves los plots en la pantalla te dices, pues estas test CD8 son bastante normalitas, pero según la base de datos no. Y al final, si nosotros queremos llevar una estandarización completa de la parte analítica y preanalítica para que luego la base de datos nos facilite el trabajo, pues, hombre, tenemos que minimizar el error de dispensación, porque si no, no podemos llegar a esto. Es decir, este es el informe de esa muestra asociada. Y nos da el informe perfectamente hecho. De hecho, el informe tiene sus campos, tiene sus comentarios y tiene una conclusión. Y requiere muy pocas modificaciones. Realmente las modificaciones que nosotros metemos en estos informes son estilísticas. Y este informe, además, tú puedes en algún momento linkarlo a tu sistema de información de laboratorio o a la base de datos con la que vayas a informar. ¿Qué hicimos en ese momento? Basarnos a kits en la medida de lo posible y como además salíamos a concurso, pues ajustando muy bien el precio. De hecho, os podemos decir que en nuestro concurso definitivamente, a pesar de hacer muchas más cosas que antes, que los 4 años anteriores, el gasto total del laboratorio es prácticamente el mismo. ¿Y cuál es la vida ahora mismo con reactivos secos o liofilizados? Pues la vida es mucho más fácil. Si cogemos 100 muestras aleatorias o llevamos 100 LSTs consecutivos de este último semestre, pues hemos tenido un error. Y ha sido un error que simplemente es que el técnico no dispensó el monoclonal. Así que es cierto, hemos perdido tiempo de técnico, hemos perdido una cantidad de muestra en un LST, pero realmente no incurriríamos casi en un rerun. Bien. Además, como ya tienes un sistema muy robusto en el cual el error del pipeteo lo has minimizado, ahora es muy fácil para nosotros, por ejemplo, comparar máquinas distintas. Y este era nuestro laboratorio, pues hace ya un añito, nos habíamos hecho con el Omnicit. Nos había llegado también el IRIC que venía a reemplazar el canto, pero durante la época de coexistencia lo que hicimos fue, pues muy bien, vamos a comparar las 3 máquinas entre sí. Y teníamos 2 formas. O metíamos las mismas muestras sobre cada una de las máquinas, o utilizábamos la base de datos. Bien, hicimos las 2 cosas. Por ejemplo, si cogemos 3 sangres periféricas y 1, 2 y 3 y las pasamos por las 3 máquinas, después de pasar la base de datos, pues veis que preclasifica las células de una forma muy similar. Las medianas de fluorescencia para cada una de las poblaciones son prácticamente similares. Aquí el CD3 se abre un poquito al transicionar la escala del Omnicit, pero matemáticamente esto es igual. La imagen de dispersión de luz es prácticamente similar de una a otra, es decir, visualmente todo encaja muy bien y matemáticamente también encaja muy bien. Y cuando lo pasamos a la PS, pues vemos que si intentamos identificar de qué aparato viene cada uno de estos linfocitos o cada una de estas células T o cada una de estas células B, pues lo tenemos crudo.
De hecho, pues hace lo que es esperable, que es que agrupa las células en función de su origen celular y no de qué máquina viene. Y de hecho, pues si repartimos cada una de nuestras muestras, pues vemos que lo mismo en estos diagramas multidimensionales de APS, pues que esta población verde, que eran las CD8, se agrupaban todas juntas, aquí se agrupan todas juntas las CD4, etcétera, etcétera, etcétera. No hay forma de saber de qué máquina viene cada uno de los ficheros. Y eso a nosotros nos permite muchísima flexibilidad, porque entonces podemos hacer el mismo tipo de estudios en máquinas distintas, o podemos hacer partes del estudio en una máquina y partes del estudio en otra máquina distinta, porque al final los resultados terminan siendo comparables. Resumiendo, pues el movernos a estos paneles que están validados con reactivos secos, bien sea liofilizado, bien sea desecado, pues para nosotros nos ha dado muchísimas ventajas. Primero, nos evita los errores de dispensación. Segundo, nos facilita enormemente el almacenamiento de los reactivos porque ya no requieren estar continuamente en una nevera, con lo cual también nuestros controles de stock son mucho más fáciles. Sabemos que hay menor variabilidad entre tubos o lotes de ellos y además pues nos disminuye el tiempo de preparación enormemente y nos hemos calculado tentativamente que prácticamente gracias a dejar de estar abriendo una serie de tubos uno tras otro, ajustando pipetas, dispensando, cerrando, devolviéndolo a la caja y cogiendo el siguiente, sino que lo hacemos todo de uno solo paso o de dos pasos, pues prácticamente es como si un mes al año tuviésemos un técnico más. Y de hecho, pues ahora mismo, pues los tubos de screen de overflow más las dos enfermedades mínimas residuales que han liberado los tenemos en reactivos secos. Hay otros reactivos que estamos trabajando con cóctel de ellos y para otras aplicaciones pues desgraciadamente tenemos que seguir trabajando con reactivos líquidos de forma individual o con pequeñas agrupaciones. Bien, como decíamos al principio, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es enumerar las poblaciones que hay en una muestra, caracterizarlas, dar patrones. Asimismo, decíamos que teníamos que llegar a un diagnóstico definitivo de los pacientes, y tenemos que clasificarlos, y que tenemos que dar un montón de información que es útil, que es necesaria para los clínicos. Y todo eso creemos que un laboratorio individual es incapaz de hacerlo. Tú no puedes responder a grandísimas preguntas tú solo, con tu tecnología propia, con tus tubos propios, sino que hay que no solo ponerse de acuerdo, sino tenemos que hacer todas las cosas de la misma manera. El hacer todas las cosas de la misma manera y de una forma estricta, aunque parezca mentira, yo creo sinceramente que nos ahorra tiempo y nos da más seguridad. Y digo que nos ahorra tiempo porque al final, si uno se para a pensar cuántas veces manda a repetir estudios porque no se cree que esté funcionando como piensa en su cabeza que debería funcionar, porque los paneles en nuestra cabeza muchas veces funcionan fenomenal, pero en la vida real no funcionan así de bien, nos hace llegar a situaciones en las que podemos dar datos, podemos dar informes en los que nos equivoquemos. Para poder ir más rápido, para poder avanzar juntos, pues tenemos que hacerlo todos de la misma manera. Y espero a lo largo de este rato que hemos compartido, por lo menos poneros en buena disposición para avanzar en ese camino o para iniciarlo, o espero que alguno de vosotros incluso para rematarlo. Bien, de estas cosas y demás, espero que hablaremos en Oporto, bueno, aunque sea de forma virtual y cada uno estemos en el salón de nuestra casa, pero sabéis que tenemos fecha ya para la reunión para el Congreso de la SIC y lo organizan nuestros compañeros de Portugal y tenemos un programa
interesantísimo lo que hemos recibido de él y os animo a que os inscribáis y acudáis. Y finalmente, pues queremos agradecer a todos aquellos, porque lógicamente este es un trabajo de mucha gente, muchos sitios que han trabajado para que nosotros podamos hacer las cosas un poquito mejor cada día. La mayoría de ellos los conocéis, no necesitan presentación, Alberto, Jesús, Julia, profesor Van Dongen, pero sí quiero detenerme un poquito en las personas que iniciaron mi camino en la citometría clínica, como Belén, Chelo López Verges y Josito, y todas aquellas personas que hemos tenido la suerte de poder compartir laboratorio con ellos y nos han ayudado muchísimo más de lo que se imaginan, nos han dado muchísimo más de lo que se imaginan. Ahora, en Oviedo, pues tenemos la suerte de trabajar con gente absolutamente maravillosa y comprometida como Covadonga, que es mi compañera de laboratorio, y el resto de compañeros que tenemos en el área de diagnóstico de hematología, junto con los técnicos, y realmente no podríamos trabajar como trabajamos si no fuese por todos ellos. Sin más, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros y estamos para las preguntas que queráis o posteriormente podéis contactar con nosotros, que en la medida de nuestras posibilidades os intentaremos ayudar. Muchas gracias.